Primera historia: Ab descuidó a su hijo por su nuevo esposo, permitió que su esposo abusara de su hijo, abandonó a su hijo por vacaciones familiares y lo olvidó por completo. Después de que su hija ahora estaba sufriendo una crisis nerviosa, su hijo cortó los lazos con Ab y fue con su padre. Nota del editor: los nombres han sido cambiados para evitar confusión. Me divorcié de Derek cuando nuestro hijo Ethan tenía 11 años. No fue uno de esos divorcios explosivos que lees sobre solo dos personas que no pudieron hacer que el matrimonio funcionara. Dividimos la custodia en partes iguales y siempre pensé que hicimos un buen trabajo manteniendo las cosas civilizadas por el bien de Ethan. Derek siguió siendo una presencia sólida y estable en su vida. Entendía a Ethan de una manera que le resultaba natural. Tenían su propio ritmo. Nunca dudé de que Derek seguiría siendo un buen padre. 2 años después conocí a Mark. Las cosas con él comenzaron con cautela. No quería apresurar nada. No con un niño en la foto. Parecía castigado. De referencia de lo que significaba asumir un rol de padre, incluso a tiempo parcial. Cuando Mark y Ethan se conocieron, la energía era rígida. Ethan era educado pero claramente ansioso. Se mantenía reservado y solo hablaba cuando le hablaban. Recuerdo haber pensado que solo necesitaba tiempo. Mark también era más reservado, pero lo atribuía a la falta de familiaridad. Ethan siempre había sido tímido, un poco incómodo. Supuse que Mark se calentaría una vez que se acostumbrara a él, pero las semanas se convirtieron en meses y la distancia nunca se cerró realmente. Si algo creció. Mark no hizo todo lo posible para involucrarse. Él fue cordial pero distante y Ethan respondió de la misma manera. Ocupaban la misma casa, pero como invitados en alas separadas. Me decía a mí mismo que esto no era inusual, que muchas familias mezcladas necesitaban tiempo para hacer clic, pero en el fondo comencé a sentir la corriente subyacente de algo más frío. Después de que nos casamos, se hizo más obvio. Mark dejó incluso de tratar de enmascarar su incomodidad con Ethan. No era una hostilidad abierta, al menos no al principio, pero la energía cambió. Las cosas que la mayoría de los adolescentes no hacen no son maliciosas, pero las trata como ofensas personales. Trad lo suavizó y le aseguró que no era tan grave, pero él no lo veía de esa manera. Su tono también cambió. Había una ventaja cuando hablaba de Ethan. Una especie de desdén subyacente. No lo odiaba, simplemente no podía conectar con él. Dijo que Ethan era demasiado incómodo, demasiado retraído y difícil de leer. Estar cerca de él era como caminar sobre cáscaras de huevo. Ojalá pudiera decir que defendía a Ethan en esos momentos. Lo hice hasta cierto punto. Hablo con Mark en privado. Le pedí que se calmara. Le recuerdo que Ethan todavía era solo un niño y no era fácil. Quería eso, pero nunca lo desafié directamente frente a Ethan. No lo confronté en tiempo real cuando sucedieron las críticas. Mantuve el equilibrio que se convirtió en mi trabajo como administrador. Tensiones amortiguando golpes, fingiendo que las cosas eran mejores de lo que eran. También me convencí de que Ethan entendería que él crecería. Se mudaría y construiría su propia vida, mientras Mark y yo estábamos sentando las bases para el resto de la mía. No fue una elección intencional, pero gradualmente comencé a dedicar más tiempo a cuidar mi matrimonio que a mi relación con mi hijo. Me consoló el hecho de que todavía le estaba yendo bien en la escuela. Eso se convirtió en mi recurso para asegurarme que está bien, está obteniendo buenas calificaciones, va por buen camino. Me dije a mí mismo que eso significaba que no le había reprobado, pero no tenía idea de que tan lejos se estaba alejando de mí. Recuerdo el momento en que las cosas comenzaron a sentirse realmente diferentes, cuando Ethan dejó de intentarlo por completo. No más pequeñas actualizaciones sobre la escuela o bromas en la mesa. Se volvió silencioso, funcional, aún respetuoso, aún educado, pero la calidez se fue. Largas horas estudiando, enterrándose en sus libros, dedicándose a su trabajo. Ahora sé que no fue solo dedicación. Fue escape. Mark retrocedió un poco cuando quedé embarazada de Sophie, nuestra hija. Tal vez sintió que su enfoque había cambiado. Tal vez era más fácil ignorar a Ethan para entonces, ya que Ethan apenas lo reconocía. Dejaron de tener conflictos porque dejaron de interactuar por completo en ese momento. Ethan se había convertido más en una presencia silenciosa que en un miembro de la familia cuando obtuvo esa beca para la Universidad Flagship del estado. Orgulloso de que lo hizo todo por su cuenta, tomó préstamos estudiantiles para que funcionara y nunca me pidió ayuda. Lo vi como autosuficiencia de independencia. No lo pensé como distancia, no entonces,
Pero me equivoqué. Se fue a la universidad ese otoño y por un tiempo todavía tuvimos algunos mensajes de contacto. Llamadas telefónicas cortas, nada profundo, pero pensé que era normal. Él estaba ocupado adaptándose a construir una nueva vida. Un correo electrónico no era largo, unos pocos párrafos, pero cada frase se sentía como un golpe del que no sabía cómo defenderme. Me dijo que ya no quería una relación, que cualquier amor que decía tener por él no tenía peso al lado del hombre que elegí para construir una vida. Dijo que no estaba resentido conmigo por el divorcio o incluso por volverme a casar, pero había aprendido en sus palabras que las relaciones que las personas eligen mantener definen quiénes son, y el hecho de que elegí amar un hombre que lo hacía sentir como un invitado no bienvenido en su propia casa, eso significaba algo que él dijo. Lo hice tratar a alguien que le faltó el respeto como una figura paterna, alguien que nunca ganó ese título, que dejé que le pasara a Ethan. Luego terminó, dijo que no llamara, no lo visitara, que tenía una nueva vida con un amigo, libertad y un padre que siempre lo respaldaba, y eso era suficiente para él. Ahora releí ese correo electrónico hasta que las palabras perdieron su forma. Intenté llamar bloqueado, manejé hasta su dormitorio al día siguiente y esperé afuera durante horas. Cuando finalmente llegó, cuando salió y me vio, me dijo que me fuera y me dijo que si no lo hacía presentaría una orden de restricción. Le creí después de eso. Mis únicas ventanas a la vida de Ethan fueron de segunda mano. Mi madre todavía sabía de él rara vez, pero lo suficiente para saber que estaba bien en ingeniería mecánica y física, que ahora estaba haciendo un doctorado en una escuela de la Ivy League. Así es también como vi las fotos de su graduación. Derek estaba allí, solo Derek. Ethan parecía feliz, genuinamente feliz, sin señales de ninguna mención de una madre. Fue surrealista ver los hitos de tu propio hijo desarrollarse, como un extraño navegando por los recuerdos de otra persona. Me senté en la oscuridad y sollocé, lo sentí en lo profundo de mi pecho, esa especie de dolor hueco donde tu respiración se siente demasiado pesada. Extrañé su rostro, su voz, incluso los silencios incómodos. Que extrañé mi hijo, y por más difícil que sea admitirlo, sé que me gané este silencio. No creo que alguna vez elegí a Mark sobre Ethan con ningún tipo de malicia. No se trataba de favoritos o reemplazos, era incremental, sutil, era posponer conversaciones difíciles, ignorando la tensión y asumiendo que el amor de un niño siempre sería incondicional. Incluso cuando yo no lo alimentara, me seguía diciendo a mí mismo que él entendería cuando fuera mayor, que miraría hacia atrás y vería que solo estaba tratando de construir un hogar estable. Pero desde donde él me puse de pie, construí esa estabilidad a partir de su exclusión. Traté de racionalizar que era introvertido, que no quería mucho de mí, pero tal vez sí. Tal vez necesitaba que peleara más fuerte antes, tal vez necesitaba oírme defenderlo en el momento. Tal vez necesitaba verme elegirlo al menos una vez. Sigo pensando en todos los momentos que dejé pasar, todas las segundas oportunidades. Nunca tomé las vacaciones, no lo invitaron a las cenas donde se sentaba en silencio mientras Mark hacía pequeños golpes y yo fingía no escuchar la mirada en sus ojos. Eso lentamente se atenuó año tras año. Pensé que estaba manteniendo todo unido, pero lo único que estaba haciendo era pararme en el medio, mientras el puente entre nosotros se desmoronaba. Ahora ni siquiera estoy en el mismo mapa, quiero encontrar mi camino de regreso, ni siquiera sé si merezco ser escuchado, pero daría cualquier cosa solo por tener una conversación, no para explicarme, no para disculpar lo que hice, solo para escuchar quién es ahora, para mostrárselo. Lo veo, si alguna vez existe la posibilidad de reconstruir incluso la parte más pequeña de lo que teníamos. Lo tomaría, empezaría donde él quisiera, cartas, un mediador, consejería, silencio hasta que esté listo, respetaría todos los límites si eso significara que todavía hay una puerta en algún lugar, incluso si apenas se abrió, porque sigo siendo su madre y todavía lo amo. Eso no ha cambiado. Pero ahora sé que el amor, cuando no va seguido de acción, no siempre parece amor para quien lo recibe. Así que no estoy pidiendo perdón en este momento. Solo espero que vea que finalmente lo entiendo y estoy listo cuando haga comentarios. Comentario 1. Esto me rompió el corazón. No creo que seas un monstruo. Creo que eres un humano que tomó una serie de pequeñas decisiones que desafortunadamente se sumaron a algo realmente doloroso para tu hijo, y él está en su derecho de proteger su paz. Ahora eso, dijo, admiro tu reflexión y responsabilidad. No lo estás culpando, no poniendo excusas, sigue siendo honesto, mantén la puerta abierta. A veces el tiempo más la coherencia puede crear un espacio para la curación. Comenta que tengo la edad de
tu hijo, y no tuve contacto con mi mamá por razones muy similares que ella siempre pensó que estaba manteniendo la paz, pero en realidad ella solo estaba eligiendo silenciosamente a su esposo en lugar de a mí. Pasaron años antes de que la dejara regresar a mi vida e incluso ahora soy cauteloso si su hijo es como yo. Es posible que todavía esté leyendo sus correos electrónicos. Es posible que todavía le importe más de lo que piensa. Simplemente no presione. No se apresure. Deje que sus acciones hablen de aquí en adelante. Comentario 3. No sé qué duele más: su historia o el hecho de que todavía parezca sorprendido de que él lo interrumpió. Vio a su hijo encogerse y lo entregó a alguien que lo vio como un inconveniente. No eras madre. Eras un espectador de su dolor y ahora quieres una relación. Muy poco. Demasiado tarde. Déjalo vivir en paz. Se ganó la segunda historia. Esa segunda historia. Con mucho gusto dejé que mi padrastro sufriera y lo dejara morir, aunque pude haberlo salvado. Han pasado 5 años y no me arrepiento de nada. Esta va a ser una historia larga. Lo siento de antemano por contar esta historia. Tengo que retroceder unos 10 años. Mi madre y yo siempre hemos vivido en situaciones difíciles. Vivienda pobre, poco dinero y las parejas abusivas de mi madre alrededor de 2013. Cuando yo tenía 12 años, mi madre se separó de su entonces novio y conoció a un hombre que conocía de la escuela secundaria. Le llamaron Jai. Se enamoraron tan rápido que ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo antes de mudarnos a su casa, a unos 30 minutos de donde vivíamos. Estaba escéptico, pero ver a mi madre feliz era raro. Así que no hablé de ello. En un mes estábamos viviendo con Jai y todo parecía genial en la nueva escuela. Y la nueva vida de hermanastro finalmente iba bien para mi madre y para mí y éramos felices. Alrededor de 6 meses, Jai comenzó a actuar de manera extraña, controladora, posesiva y muy celosa. Acusaba a mi madre de engañarlo y se involucraban en batallas verbales durante toda la semana. Desafortunadamente, incluso cuando era un joven adolescente sabía exactamente lo que esto significaba, ya que mi padre había hecho lo mismo. No pasó mucho tiempo antes de que la golpeara por primera vez. Antes de continuar, siempre he creído que mi madre tiene un caso grave de síndrome de Estocolmo, un mecanismo de supervivencia donde las víctimas se enamoran de sus abusadores y defenderlos. Después de la primera vez que la golpeó, el estándar sucedió. Mi madre huyó durante unos 40 minutos antes de que Jai la convenciera de regresar a casa con esta promesa de que lo haría mejor y nunca la golpearía de nuevo. Bla, bla, bla. Recibimos el memorándum. Esto por supuesto era una mentira. Esto fue solo el comienzo. Durante los siguientes 4 años, Jai continuó abusando de mi madre y de mí. Abusar físicamente de mí. Debido a esto, luché hasta el día de hoy con la autoestima y la ansiedad hacia el final. Lo odié con una rabia que la mayoría de los jóvenes de 16 años no deberían tener hacia un padrastro, y mi madre estaba empezando a odiarlo también y luego murió. Aquí está esa historia. En diciembre de 2017. Era un día caluroso y Jai era religioso acerca de tener el aire acondicionado a todo volumen cuando hacía calor. Hacía 47 grados. Me di cuenta de que Jai no tenía el aire acondicionado encendido y me prohibieron al tocarlo. Lo encontré muy extraño, pero no lo mencioné. Estaba relajándome en mi habitación viendo Breaking Bad y comiendo algunos muffins en un día normal. Además de que el aire acondicionado estaba apagado. El sonido fue un fuerte estallido, como si alguien hubiera tropezado con los cordones de sus zapatos y con la cara plantada. No reaccioné como si lo hubiera hecho. Jai comenzaría a abusar de mí por cualquier motivo, así que me quedé en mi habitación con el televisor encendido. El siguiente sonido es uno que nunca olvidaré y todavía lo escucho cuando está en silencio. Un estertor de muerte. ¿Nunca has escuchado un estertor de muerte? Bueno, es el sonido de un cadáver expulsando el aire de los pulmones porque los músculos se han detenido. El sonido es inquietante. Es como si alguien estuviera usando una aspiradora en intervalos cortos como ráfagas. Es increíblemente fuerte, pero por temor a ser abusado me quedé en mi habitación por unos minutos más. Después de debatir con mi propia curiosidad y una sensación de temor, salí de mi habitación y seguí por el pasillo. Desde el pasillo se podía ver la cocina desde un lado, así que desde mi habitación podía ver el mostrador de la cocina y la entrada desde donde estaba. La mano de Jai era visible en el piso sin moverse. Después de continuar por el pasillo girando a mi derecha y mirando hacia abajo, veo a Jai en el piso e intenté hablar con él. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien?
Sin respuesta, solo más estertores de muerte. Mi corazón se hundió. Marqué Cenen y me ordenaron comenzar RCP. Ahora había sido entrenado en RCP y medidas para salvar vidas cuando tenía 15 años para la escuela. No pensé que tendría que usarlo. Aquí es donde tomé una decisión de la que hasta el día de hoy no me arrepiento, de una decisión que cambiaría y salvaría mi vida y la de mi madre. Intenté RCP. No me malinterpreten, no soy cruel, pero no lo intenté. No puse mi 100% de esfuerzo cuando llegaron los paramédicos. Me desmayé de ansiedad. Me desperté y una paramédica me atendió mientras sus 6 colegas se volvían locos con sus intentos. Antes de que mi madre llegara a casa, resulta que ya estaba muerto cuando escuché el sonajero. Sin embargo, solo pasaron 3 minutos desde que el cuerpo de Jai cayó al sonajero y luego le di RCP. El forense dice que habría sido posible que Jai se hubiera salvado si un primer air capacitado lo hubiera atendido. Nunca le dije a nadie que estaba capacitado y no traté de salvarlo. Murió de un ataque cardíaco masivo. Mamá estaba muy triste al principio y yo estaba muy traumatizada, pero 5 años después somos los más felices y seguros que hemos estado. En 21 años no me arrepiento de no haberlo salvado, así que espero que te pudras en el infierno por lo que nos hiciste. Incluso Dios no te perdonará. Editar. Mi madre no tiene la culpa. Tratamos de escapar con amenazas de muerte. La policía nunca nos ayudó. Ninguna familia nos ayudó. Estábamos atrapados sin dinero y sin ningún lugar a donde ir. No es culpa de la víctima nunca. Tercera historia. Padres abusivos. La tercera historia. Me descuidó favoreciendo a mis 5 hermanos. Me repudian por volverme independiente y declararme lesbiana. Ahora 7 años después me encontraron a través del accidente automovilístico de mi hermana y me exigen que entregue a mi hija a la familia y me demandaron por los derechos de los abuelos. Su propio abogado se rió de ellos y los antecedentes de sus otros hijos me aislaron. Fui una niña difícil cuando crecí y usaba el término favorito de mi madre para mí. La mayor de 5 hijos nunca se interesó por los niños, realmente se interesaba por las ciencias y las matemáticas, etcétera, común en la cultura de mis padres. Peleamos mucho. Pude superar todo eso y gracias a las becas pude ir a la universidad. Mis padres se quejaron. Pero tengo pasión por un campo que resulta estar muy bien remunerado y mi madre no fue sutil al presionarme para obtener un título de señora. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando sucedieron 3 cosas a la vez. Recibí una excelente oferta de trabajo de una importante empresa en mi campo. Me dio la independencia para hacer las otras 2 cosas. Salí del armario como gay. Mis padres iban y venían entre negarse a creerme e insistir en que estaba mal y avergonzaba a nuestra familia. Me convertí a otra religión en ese momento. Me estaba poniendo serio con una mujer de una fe diferente a aquella en la que me había criado y aunque no me convertí simplemente por ella, ella era un factor que mis padres no aprobaron, por decirlo menos. En resumen, la serie de peleas resultantes llevaron a mis padres a declarar que si tomaba este trabajo y continuaba con mi rumbo de ser lesbiana y convertirme a esta otra religión, me repudiaron. Dejé que me repudiaran y corté por completo el contacto con todos los miembros de mi familia excepto con mi hermana pequeña. Ella todavía vivía en casa con mis padres y siempre nos habíamos llevado muy bien, así que me mantuve en contacto con ella en silencio. No he visto ni hablado una palabra con mis padres ni con nadie de mi familia, excepto mi hermana pequeña. En 7 años sigo trabajando para la misma empresa, ahora en un puesto de nivel superior que me da una vida muy cómoda. Ahora también estoy casada con una mujer, no es con la que he estado saliendo cuando corté el contacto con mi familia, pero es de la misma religión y la fe es importante para ambos. Tengo una niña encantadora. Mi esposa es de un matrimonio heterosexual anterior y ahora estoy embarazada. Nuestra boda fue un asunto pequeño y privado, principalmente con la familia de mi esposa y algunos amigos. Ninguno de mi familia estaba presente. Hace unos días, mi hermana tuvo un accidente automovilístico. Conducía ebria y ella no tiene la culpa, pero pude intervenir y cubrir sus facturas médicas ya que su trabajo no paga lo suficiente. Por lo gravemente herida que estaba hablando por teléfono con mi hermana hablando sobre la posibilidad de venir a visitarme, y estábamos hablando sobre si mi hija debería venir conmigo cuando de repente escuché la voz de mi mamá gritar hija. Mi mamá aparentemente estaba visitando a mi hermana y le quitó el teléfono. Ella comenzó a gritarme sobre cómo podría tener una hija, por qué no le dije que me iba a casar, cómo podía robarle a sus nietos, etc. Finalmente le espeté, le dije que tengo una.
Hija, no tienes nieta y colgué. Como era de esperar, mis redes sociales y el teléfono han estado explotando con mis padres y parientes que piensan que tienen derecho a mi vida y a mi hija y al niño o niños de los que estoy embarazada, después de que me repudiaron por seguir una vida propia siendo gay y convertirme a otra religión. Realmente se han centrado en mi hija. Especialmente aparentemente soy el primero de mis padres en tener hijos y mis padres se han vuelto locos con nuestra nieta. He bloqueado a todos los que puedo y mi esposa, que ha sido una campeona en todo el asunto, ya tomó precauciones para asegurarse de que nadie. Puedo hacer algo loco como he leído sobre padres separados que acuden a este foro tratando de recoger a nuestra hija de la escuela sin que nosotros irrumpamos en nuestra casa, etc. El problema es que mi hermana piensa que estoy siendo malo. Le gustaría conocer a mi esposa y a sus sobrinas sin ocultárselo a la familia y piensa que puedo encontrarme con mi familia en algún punto intermedio. Mi instinto dice que no. Mi familia quemó sus puentes hace años y no quiero que mi hija queme sus puentes hace años y no quiero que mi hija queme expuesta a personas que piensan que estoy enfermo, vergonzoso y pecador por vivir mi vida de esa manera. He elegido a mi esposa. Mi esposa todavía está de acuerdo. De alguien que no está íntimamente involucrada en este lío. ¿Estoy siendo injusto con mis padres? ¿Debería escucharlos o simplemente seguir bloqueándolos? ¿Corté el contacto con la familia por opciones de estilo de vida? Hace 7 años recientemente me puse en contacto con ellos por accidente. Creo que debería mantenerlos alejados. Mi hermana quiere que intente reconciliarme. No estoy seguro de qué debo hacer. Top comentario helado cuando le gustaría conocer a mi esposa y a su sobrina sin ocultárselo. La familia. Ella puede hacerlo sin ninguna acción de tu parte para hacer las paces con tus padres. Dile que puede visitarte a ti y a tu familia cuando quiera. No participes en discusiones sobre estas otras personas. Tu hermana es 6 años menor y solo ha escuchado la versión de tus padres sobre lo que pasó cuando ella tenía 12 años. Ahora tiene edad suficiente para entender que has tomado tus propias decisiones para tu vida y debe respetarlas. Actualiza primero. No tenía idea de que mi pregunta generaría tanto interés. Segundo, todos fueron casi unánimes después de hablar con mi esposa. Al respecto hice una versión de lo que mucha gente sugirió. Le envié un correo electrónico a mi hermana explicándole mis sentimientos sobre nuestra familia. No estoy del todo decidida a no mantener ningún contacto con mis padres, pero si va a haber alguna reconciliación, ellos tendrán que dar el primer paso. Soy lesbiana, una religión y una carrera, y estas cosas no son negociables bajo ninguna circunstancia si mis padres no pueden o no quieren aceptar estas partes de quien soy, el resto de mí y mi vida. Me repudiaron si quieren que forme parte de la familia nuevamente, eso depende completamente de ellos para aceptarme tal como soy. Le dije a mi hermana que estoy abierto a conocerla, pero solo bajo mis términos. Vivo cerca de una gran ciudad y estaría feliz de invitarla a almorzar o cenar en la ciudad. Mi esposa y mi hija no estarán presentes. Cualquier discusión sobre dónde vivo está prohibido y si veo a mis padres, me iré inmediatamente solo si estoy satisfecho con esta primera reunión. ¿Consideraré llevar a mi esposa e hija a otro meetup? Lo que no esperaba fue un correo electrónico que recibí. Mi segundo hermano, era el hijo mediano de la familia y se unió al ejército después de la secundaria. No puedo decir que alguna vez lo conocí bien y él estaba en despliegue cuando corté el contacto con mi familia, pero recibí este correo electrónico de él. Oye, nombre, si borras este correo electrónico de inmediato. Lo entiendo, pero hay cosas que necesito decir. Sé que no les dije nada a mamá y papá cuando éramos pequeños o cuando seguiste tu propio camino en la universidad. Debí haber adivinado que soy un cobarde. Papá respetó mi decisión de unirme a la Marina, pero no se lo dije. Él es una gran parte de por qué lo hice. Me uní a la Marina en parte para alejarme de mamá y papá y de todos los demás. Eran tan controladores conmigo, con mi hermano y con otros hermanos como lo fueron contigo y tu hermana, simplemente de una manera diferente. No lo vi y luego no lo pensé de esa manera. Debería haber sido más fácil fingir que estuve de acuerdo y simplemente seguí adelante y ahora es más fácil inventar excusas de por qué no puedo visitar casa. Lo que están haciendo ahora me asusta. Conocí a una mujer maravillosa el año pasado y estamos pensando. Sobre casarnos acordamos que si nos casamos queremos formar una familia. Veo lo que nuestra familia les está haciendo ahora a ti y a tu hija y no quiero que eso me pase a mí.
a mi esposa o a mis hijos. Necesito pensar en ellos, no solo en mí, y aunque nunca me ha importado mucho la religión, es importante para mi novia y si nos casamos, me voy a convertir para hacerla feliz. Dudo que mamá o papá lo tomen mejor de mí que de ti. Aunque mi novia es la religión A y tu religión B, creo. Necesito hacer lo que tú hiciste y sacar a nuestra familia de mi vida. Mamá y papá te obligaron a hacerlo, pero creo que necesito hacer esto ahora si no quieres volver a verme nunca más. Entiendo que sentiría lo mismo en tu situación, pero la próxima vez que me vaya me gustaría disculparme en persona si me dejas años tarde. Lo sé, pero lamento no decir nada y lamento no haberte enfrentado. Amor hermano. Pude conocer a mi hermano hoy y creo que es sincero. Horrorizado por cómo me ha estado tratando nuestra familia porque tengo un hijo ahora que él está pensando en casarse y tener hijos propios. Estábamos sentados juntos en el restaurante cuando envió un correo electrónico a la familia anunciando que iba a cantar, seguido de él bloqueando a todos. Mi hermana simplemente me dijo que lo pensaría y no he escuchado una palabra más desde entonces. Gracias a todos por las amables palabras y por alentarme a seguir con mis instintos. TL. El médico no tomó la opción nuclear, pero se mantuvo firme y descubrió a un hermano. Ha elegido separarse de la familia para proteger su propia actualización familiar. FL. Abuelos forzando derechos de visita. Estoy en Florida. Mis padres están en situación de Texas. Hace 7 años corté todo contacto con mis padres. Ellos me repudiaron debido a mi homosexualidad y conversión a otra religión. Desde entonces me mudé a Florida y me casé. Tengo una hijastra joven. Mi esposa es de un matrimonio heteros anterior con quien soy muy cercano. Hace 2 semanas accidentalmente me pusieron en contacto con mis padres nuevamente y mis padres se enteraron de que tengo una hija en el momento en que hice una publicación sobre esto en las relaciones. He mantenido mi completo silencio con mi familia a excepción de una hermana con la que había estado en contacto discreto y un hermano que ha decidido separarse de nuestra familia supervisando cómo nos tratan a mí y a mi hija esta. Mañana mi hermana me informó que mis padres están buscando opciones legales para que el tribunal los obligue a tener acceso a mi hija a través de los derechos de los abuelos. Mi hermana y por lo tanto mis padres no saben que mi hija no es biológicamente mía y por lo tanto no es pariente de ellos. Mi esposa y yo estamos en una situación de clase media muy estable y estamos trabajando sobre tener otro hijo como tal y porque mis padres están fuera del estado y me repudian debido a mi sexualidad y religión. Estoy bastante seguro de que esto es un engaño, pero pensé en preguntar si tengo algo de qué preocuparme legalmente. TLDR separado de mis padres hace años. Los padres descubrieron que tengo un hijo que no saben que no es biológicamente mío. Los padres están considerando acciones legales para forzar los derechos de visita. Quieren saber si debería preocuparme.